¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Pues bueno, como esta y todas las noches es un gran gusto que estés acá con nosotros y que estemos contigo. ¿Cómo te va, mi querido hermano, mi querida hermana? Buenas noches, bendiciones para ti. Y pues bueno, ya estamos iniciando un programa que estamos ciertos y seguros es y será de una gran bendición para ti. Así que bueno, saludamos a todos los que nos hacen favor de ver y escuchar en este momento. Y bueno, pues gracias mis queridos hermanos y hermanas por vernos y sintonizarnos. Buenas noches. Bueno, estamos teniendo otra vez para variar un problema en nuestro video de YouTube. Déjame ver ahora qué pasó. Nunca falla uno u otro. Siempre ha de ser algo ahí que esté dándonos lata, ¿no? Hola. Entonces, a ver, creo que está. Es que estaba apagado, sí, hombre, qué bárbaro. ¿Cómo es posible que estuviera apagado? Se apagó por alguna circunstancia que no supimos, ¿no? Entonces, bueno, déjame hacer un intento nada más, porque pues se apagó de repente nuestro video. Entonces, déjame ver a ver a qué se debe, ok. Y bueno, pues estamos transmitiendo desde, a ver, vamos a ver. Según yo ahí nos tenemos que estar viendo, ok, a ver si sí. Ahí estamos ya, a ver, saludo por acá y saludo por acá a YouTube por acá, buenas noches, a Facebook por acá, buenas noches. Así que bueno, déjame ver si ya estamos, ahora sí ya comprobado, ya estamos más que vistos y listos. Ok, dame un segundito, está el comercial de la Jenny con un jaguar y bueno, está hace unos. Estamos ya transmitiendo ya normal. Bueno, hace unos minutos terminó ya la sesión, la junta con la Dimensión Familia aquí en México, ¿verdad? Con Monseñor Alfonso Miranda, quien es el obispo responsable de la pastoral familiar a nivel nacional. Y bueno, pues muy contentos de verdad por todos los planes que hay. Voy a subir mañana un video de un comentario que hicimos, que consideramos que es importante, sobre un material que está haciendo la pastoral que nos hemos propuesto realmente difundir. ¿Por qué? Pues porque comentamos que somos los únicos, ya en la iglesia, ¿verdad? Como iglesia que somos, los únicos aportadores ya de valores, ¿no? Tú te das, tú ves y realmente pues no hay aportadores de valores, eso es una realidad. Entonces, bueno, déjame hacer nuestra primera intento de ver si ya el padre Barajas nos contesta. Ok, así que vamos a ver, dame un momento, por favor. Estamos transmitiendo en vivo y en directo hoy, 20 de febrero del año 2023, lunes 20 de febrero del año 2023. Inicia nuestro diplomado con nuestro querido padre Barajas. Así que, pues bueno, muy contentos y felices. Bueno, regularmente el padre Barajas me pide que hablemos con él a las 8:15, son 8:10, así que vamos a esperar unos minutos más. Sin embargo, bueno, quise hacer esta llamada de inicio. Entonces, bueno, eh, estamos más que listos, ¿verdad? Ok, pues bueno, pues eh, dame un segundo, por favor. Ok, ahí estamos ya. Pues bueno, mi querido hermano, mi querida hermana, buenas noches a todos, hola sí. Y vamos a hacer nuestra oración, si te parece bien. Vamos a ponernos como siempre en la presencia de nuestro Señor y vamos a hacer nuestra oración, si te parece bien, ¿ok? Y vamos a pedir a Dios nuestro Señor que todo esto pues sea de una gran bendición, que este inicio que vamos a tener con nuestro querido Padre Barajas sea de bendición. Ahí está ya nuestro querido Padre Barajas, ¿ok? Así que bueno, Padre Barajas. Sí, buenas noches. ¿Cómo está, Padre? Un gusto saludarle, buenas noches. Buenas noches, esperando aquí la llamada para que Sí. ya se empiece. Sí, ya estamos aquí listos, Padre Barajas, ya estamos en vivo, ya conectados para que nada más que llegara usted, pues ya arrancáramos, Padre. Muy bien, eso está muy bien. Primero, buenas noches a todas las personas que hacen favor de escuchar. Y en segundo lugar, pues vamos a empezar, ¿verdad?, con el tema de hoy.
que es miércoles. Digo, es lunes, vamos a ver lo del miércoles de ceniza como un adelanto para vivir el tiempo de Cuaresma. Bueno, Sí, aquí estamos, Padre Barajas. ¿sí me escuchan? Lo escuchamos perfectamente bien. Bueno, entonces, aprovechando este día providencial con este programa, yo pensé, vamos a iniciar el tiempo de la Cuaresma, que es un tiempo de reflexión, y entonces me pareció interesante preparar un programa en donde tengamos conocimiento más claro, más oportuno y puntual acerca de la ceniza y de la Cuaresma. Muy bien. Todo desde la Sagrada Escritura o de la Biblia. Así que lo primero que quiero pues que quede claro es que la ceniza es un sacramental. Es decir, es una señal, un signo, que quiere decir que la persona que lo reciba, por lo menos tiene el deseo de la conversión de su corazón. Por eso, con ese día comienza la Cuaresma, que es un tiempo de penitencia, de renovación interior para prepararnos a la Pascua. Entonces, en este tiempo de gracia, encontramos como tres cosas muy importantes: la penitencia, la renovación y la Pascua. Entonces, vamos a ir viendo textos del Antiguo y del Nuevo Testamento para ir comprendiendo por qué se hace la señal de la cruz con la ceniza. ¿Por qué es el miércoles y no el domingo, por ejemplo? No sé si alguna persona, usted me dice, ya párele ahí porque hay una pregunta. ¿Le parece? Ok, y en cuanto yo tenga alguna pregunta, se lo hago saber. ¿Le parece bien? Sí, cómo no. Perfecto. Entonces, la resurrección de Cristo representa la victoria de Cristo sobre el pecado y debemos aspirar nosotros también a lograr el triunfo sobre nuestros pecados. La primera carta a los Corintios, ojalá que vaya anotando los textos para que ya después las personas los vean en su casa. ¿Sí? En 1 Corintios capítulo 15, en los versos 13 y 14, el apóstol Pablo le dice a los primeros cristianos de Corinto: si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Entonces, la ceniza es un inicio, como un chispazo, como un relámpago de la gracia para llegar a ese encuentro con Cristo. Y tenemos que prepararnos y despojarnos de lo que el apóstol Pablo llama el hombre viejo, es decir, de nuestros vicios, y tenemos que hacer cambios radicales en nuestra vida. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, en los versos del 5 al 6, dice: porque si nos hemos identificado con Cristo por una muerte semejante a la suya, también identificaremos con Él. Comprendámoslo, dice el apóstol. Nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Él para que fuera destruido este cuerpo de pecado, y así dejáramos de ser esclavos del pecado. Dice Romanos capítulo 6, versos 5 y 6. La iglesia, la comunidad, es nuestra guía y madre en la fe y nos ayuda disponiendo de un tiempo en el cual podamos prepararnos a conciencia para recibir dignamente a Jesús. Este tiempo es la Cuaresma y toma la riqueza de la tipología bíblica para expresar el sentir del hombre hacia Dios. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, en los versos 7 y 8,
dice, ustedes son en realidad como el pan sin levadura que se come en los días de Pascua, porque Cristo, que es el Cordero de nuestra Pascua, fue muerto en sacrificio por nosotros. Así que debemos celebrar nuestra Pascua con el pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad, y no con la vieja levadura ni con la corrupción de la maldad y la perversidad. Podemos entender, según San Pablo, que tenemos un llamado a vivir la Pascua de un modo auténtico, y que para ello debemos despojarnos de la vieja levadura, recordar que esa Pascua accedemos por méritos de Cristo, porque somos mortales y volveremos al polvo del que fuimos sacados. Solo en la Pascua podemos vernos resucitados en Cristo para siempre. Ahora, ¿por qué en miércoles se inicia la Cuaresma si la Biblia no lo dice? Por dos cosas que la Biblia sí dice. Primero, Jesús resucitó en un domingo. Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana y se apareció en primer lugar a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Así lo dice el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 9. Y segundo, porque el número 40 simboliza tiempo de cambio, de preparación, de prueba. Jesús mismo nos corrobora la simbología del número 40 justamente al enfrentar las tentaciones en el desierto en el lapso de tiempo. Mateo, capítulo 16, verso 21 al 23. La tentación de Jesús manifiesta la manera que tiene de ser Mesías, el Hijo de Dios, en oposición a lo que le propone Satanás y a lo que los hombres quisieran. En Mateo 16, 21, 23 dice, es él como el primer anuncio de la pasión. Y ahí está la reacción de Pedro, donde le dice, no puede sucederte. Por eso Cristo ha vencido al tentador en beneficio nuestro. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 15. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. La Iglesia se une todos los años durante la Cuaresma o durante los 40 días de la Gran Cuaresma al misterio de Jesús en el desierto. Pueden leer el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 540. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Después de ayunar 40 días, con sus 40 noches sintió hambre. Así lo hace saber Mateo 4, 1, 2. Vamos a ver algunas citas que nos muestran la simbología del número 40. En el libro del Génesis, capítulo 7, verso 4 dice, porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y exterminaré de sobre la haz del suelo todos los seres que hice. En el libro del Éxodo, el capítulo 24, el verso 18 dice, Moisés entró dentro de la nube y subió al monte. Y permaneció Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Pues fijémonos pues en la simbología del número 40. Claro. En el libro del Deuteronomio, capítulo 8, verso 2, dice, acuérdate del largo camino que el Señor tu Dios te hizo recorrer por el desierto durante esos 40 años. Allí Él te afligió y te puso a prueba para conocer el fondo de tu corazón y ver si eres capaz o no de guardar sus mandamientos. Fijémonos pues en el número 40. En el primer libro de los Reyes,
En el capítulo 19, en el verso 8, dice, Elías se levantó, comió y bebió, y fortalecido por ese alimento, caminó 40 días y 40 noches hasta la montaña de Dios, el Horeb. Jonás, en el capítulo 3, los versos 4 y 5, Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo el día proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno, se vistieron con ropa de penitencia desde el más grande hasta el más pequeño. Así que si queremos vivir estos 40 días para poder celebrar nuestra Pascua con Cristo, debemos iniciar un miércoles. Es algo que parte de nuestra capacidad para entender el querer de Dios para nosotros y no querer que hasta esos detalles los diga la Biblia. Sería como exigirle a un estudioso de la Biblia que me demuestre con la Biblia por qué celebran un culto o un discipulado a o a X hora. En un sitio protestante encontré una crítica al que la iglesia inicie la cuaresma un miércoles. Analizando un texto del libro de Jonás como prueba usada por los católicos, este autor dice: nótese que dice Jonás, estamos en el capítulo 3, verso 5. Okay. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Dice el texto que un miércoles se pusieron una crucecita de ceniza en la frente. No, sino que se vistieron de cilicio. Pregunta el protestante: ¿nota usted la gran diferencia entre lo que dice el texto y la práctica católica? Vamos a asumir que esa ingenuidad de este autor y no la mala fe esperaba que en la época de Jonás se celebre el miércoles de ceniza, cuando bien ya hemos dicho que se celebre en atención a la Pascua de Cristo, y que es la manera en que los católicos nos preparamos a este encuentro durante un tiempo de 40 días. Ahora, la ceniza es como el ataque que presentan los no católicos contra este día, es el uso de la ceniza. Consideran que en ningún texto se manda a colocar una cruz de ceniza en la frente. Antes que nada, los católicos debemos aclarar que la ceniza no es algo mágico. La ceniza no borra ningún pecado. Seguramente los ignorantes creen que si reciben la cruz de ceniza han quedado limpios y purificados. La cruz de ceniza, insisto, es un sacramental. Y entonces vamos a colocar con claridad lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica al respecto de la ceniza. En el número 1667 del Catecismo de la Iglesia Católica dice así: estos son signos sagrados, con los que, imitando de alguna manera a los sacramentos, se expresan efectos sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ello los hombres se disponen a recibir el efecto principal del sacramental y se santifican las diversas circunstancias de la vida. Aquí tenemos que hacer también una, anotación. La Constitución sobre la Sagrada Liturgia, que la Sacrosanctum Concilium en el número 60, nos lo explica con más claridad. El Código de Derecho Canónico en el canon 1166 nos lo explica todavía con más claridad. Y el Código de Derecho Canónico Oriental es el canon 867. Entonces quiere decir que la ceniza como sacramental,
para la persona que lo recibe con fe y que desea en la conversión de su corazón, produce un efecto de gracia para que lo encamine, ¿verdad? Y sea dócil a las mociones del Espíritu. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1668, dice: han sido instituidos por la Iglesia en orden a la santificación de ciertos ministerios eclesiales, de ciertos estados de vida, de circunstancias muy variadas de la vida cristiana, así como el uso de cosas útiles al hombre. Según las decisiones pastorales de los obispos, pueden también responder a las necesidades, a la cultura y a la historia propia del pueblo cristiano de una región o de una época. Comprenden siempre una oración, con frecuencia acompañada de un signo determinado como la imposición de la mano, la señal de la cruz o la aspersión con agua bendita, que nos recuerda el bautismo. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1670, dice que los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia preparan a recibir la gracia santificante y disponer a cooperar con ella. De lo anterior, como conclusión, sacamos que la cruz colocada es solo un signo exterior, acompañado de una oración que nos prepara y dispone a recibir la gracia que se nos concede en la resurrección de Cristo. Por eso no debemos angustiarnos por encontrar un texto bíblico donde alguien esté colocando una cruz de ceniza a otra persona. Del mismo sitio protestante que cuestiona el miércoles de ceniza, podemos ver otro ataque injustificado: la palabra ceniza. Aparece una sola vez en el Nuevo Testamento para informar sobre lo único que quedó cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas por Dios. El apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 2, en el verso 6, dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. La palabra cenizas aparece también una sola vez, en donde se describen los ritos de purificación de los hebreos en contraste con la sangre de Jesucristo. Está en Hebreos 9:13. Ahora vamos a suponer la ignorancia y no la mala fe de los hermanos separados. El autor olvidó colocar otro texto que menciona la palabra ceniza en boca del mismo Jesús como signo externo de conversión. Así que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, en los versos 20 y 21, dice: entonces Jesús comenzó a reprender a los pueblos donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían vuelto a Dios. Decía Jesús: ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, ya hace tiempo que se habrían vuelto a Dios, cubierto de ropas ásperas y cenizas. En este texto no vemos una cruz en la frente, pero sí vemos el uso de la ceniza como símbolo externo de conversión. No podemos centrar el debate a que el texto debe decir en la frente. Sería como exigirle a un protestante una explicación bíblica sobre si al bautizar a alguien por inmersión debe meter primero la pierna izquierda o la derecha al agua, o saber con qué mano Jesús tomó el pan para partirlo en la última cena. Ahora, otras citas que nos muestran el sentido de la ceniza de forma penitencial son estas. Sí va anotando los textos, ¿verdad? Sí, aquí estamos anotándolos. Muy bien. Ahora, en el libro de Daniel, el capítulo 9, el verso 3, dice: yo volví mi rostro hacia el Señor Dios para obtener una respuesta con oraciones y súplicas mediante el ayuno
el silicio y las cenizas. Pues ya vamos aclarando todavía más. En el libro de Judith, en el capítulo 4, en el verso 11, dice: y todos los israelitas que habitaban en Jerusalén, hombres, mujeres y niños, se postraron ante el templo, cubrieron de ceniza su cabeza y extendieron sus sayales ante la presencia del Señor. Estamos viendo por qué es el uso de la ceniza, ¿no? Ahora, en el libro de Job, en el capítulo 42, en el verso 6, dice: por eso me retracto y me arrepiento en el polvo y la ceniza. Ahora, sobre el significado de la ceniza tenemos una explicación práctica. Prácticamente se asocia al polvo, simbolizando a la vez el pecado y la fragilidad humana. En el Antiguo Testamento prevalece esta idea. El pecador es ceniza, dice Sabiduría 15:10, Ezequiel 28:18. Para simbolizar esto, el pecador se sienta sobre la ceniza. Job 42:6, Jonás capítulo 3 verso 6, Mateo capítulo 11 verso 21, y se cubre con ella la cabeza. Judith 4 del 11 al 15, capítulo 9 verso 1, Ezequiel 27:30. También ha sido empleada la ceniza para significar la tristeza del hombre abrumado por la desgracia. Pueden leer el segundo libro de Samuel, capítulo 13, verso 19. Y sobre todo el hombre que se ve afligido por el luto y expresa así su nada. En Jeremías, capítulo 6, verso 26. La ceniza finalmente nos recuerda que somos mortales, que fuimos creados del polvo y a él volveremos. Así nos lo recuerda el libro del Génesis, capítulo 3, verso 19. El apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, en los versos 14 al 15, nos recuerda: por lo cual debemos aspirar a vivir la resurrección del Señor como un signo de victoria sobre el mal, el cual no tendrá mejor señal para nosotros que la cruz de Cristo. Abraham le dirá al Señor, está en el libro del Génesis, capítulo 18, verso 27. Mira que soy atrevido de interpelar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Muy claro. Esta crítica, pues, que estoy presentando, también el protestante citado vuelve y arremete contra los católicos al decir lo siguiente. En un discurso de Juan Pablo II, se dice que la práctica del miércoles de ceniza está estrechamente relacionada con el arrepentimiento y la penitencia. Desde luego, cuando hablamos de tales actos en relación con la Iglesia, nos encontramos con la sorpresa que ninguno de ellos es descrito de tal forma en el Nuevo Testamento. Sí, el arrepentimiento es una doctrina bíblica, pero la manera en que éste es manifestado es a través de los frutos, de los hechos que el individuo manifiesta después del arrepentimiento, y no por el acto subjetivo como es la ceniza sobre la frente en forma de cruz. Pueden leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versos del 19 al 20. El arrepentimiento es una acción del corazón y la mente. De hecho, es un cambio de mente donde la persona deja de hacer su voluntad para hacer la voluntad de Dios. Pueden leer el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versos 28 y 29. El arrepentimiento se hace presente no por acciones subjetivas externas, sino por oír la palabra de Dios. Dice Mateo 3, 1 y 4, 17. Marcos 1 y 15. Libro de los Hechos, capítulo 2, versos 37 y 38. Así que al
la luz de la Biblia, el arrepentimiento y el poner ceniza sobre la frente no tienen ninguna relación, mucho menos la penitencia, dice este autor protestante. Pero este autor parte de un supuesto equivocado, y es que afirma que en la Iglesia Católica el arrepentimiento se logra por la cruz de ceniza. Eso no decimos los católicos, esto es falso. Esa es una suposición de esta persona. Nosotros le damos la importancia a la gracia que Dios quiere realizar en la persona que quiere recibir la gracia. Entonces, respecto a la penitencia interior, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1431, dice así: la penitencia interior es una reorientación radical de toda la vida, un retorno, una conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión del mal, con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. Así, al mismo tiempo, comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida con una esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia. Esta conversión del corazón va acompañada de dolor y tristeza saludable que los padres de la Santa Iglesia llamaron animi cruciatus, es decir, aflicción del espíritu, arrepentimiento del corazón. Así nos lo hace saber el Catecismo Romano 2:5-4. Por lo que nosotros podemos ver que el arrepentimiento para los cristianos católicos es un acto del corazón, que podemos acompañar con signos externos. Igual que hizo el rey David cuando pecó contra Dios, y para mostrar su arrepentimiento se acostaba en el suelo y lloraba. Así nos lo hace saber el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versos 16 y 21. Eran signos externos de su arrepentimiento, igual que nosotros usamos la ceniza como signo externo en nuestro deseo de conversión. Nos podemos preguntar si los católicos utilizamos un signo que ha sido usado para representar el arrepentimiento y nos colocamos en la frente el signo de la victoria de Cristo, que es la cruz. Por eso nos llaman antibíblicos. Mire, la cruz sobre la cabeza de los fieles, ¿verdad? Cuando vamos el miércoles de ceniza, nos ponen una cruz con ceniza. Esto simboliza nuestra conversión a Cristo, simboliza nuestro reconocimiento de la fragilidad de nuestra condición. Entonces, dice el libro de Ezequiel, el capítulo 9, en el verso 4. Recorre Jerusalén y marca con una cruz la frente de los hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que se cometen en ella. Textualmente así dice, una cruz en la frente. Así que resubraya ese texto de Ezequiel 9:4. Ahora, Dios ordena colocar una cruz en la frente a los verdaderos israelitas. Sin embargo, aquí viene el problema. Las traducciones bíblicas de los hermanos protestantes no colocan la palabra cruz, sino la palabra señal. Así dicen ellos, pasa por en medio de la ciudad, refiriéndose a Ezequiel 9:4, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces, no les gusta poner la palabra cruz, por eso ponen la palabra señal. Ahora, ¿dónde está el error? La palabra del texto hebreo original dice tab. Tab. ¿Sí? Ajá. Entonces, esa palabra no la traducen
nuestros hermanos separados, sino ponen Tau, que es la última letra del alfabeto hebreo y que tenía forma de cruz. Fíjese cómo son mentirositos. Sí, claro. Entonces, el alfabeto hebreo hoy día difiere del antiguo, pero estamos hablando del hebreo antiguo. Claro. Entonces, la palabra cruz se dice en hebreo Tav y ellos la traducen por Tau. Entonces, hasta la letra T está en forma de cruz. Entonces nos falta mucho leer la palabra de Dios y fijarnos muy bien, ¿verdad? Claro. Por último, vamos a recordar cuáles son las palabras que nos dice el ministro al colocarnos la ceniza. Dice, conviértete y cree en el Evangelio, utilizando el texto de Marcos, capítulo 1, verso 15, o Mateo, capítulo 4, verso 17. Ahora, la otra fórmula que utilizan es, acuérdate que polvo eres y al polvo volverás. Dice el libro del Génesis, capítulo 3, verso 19. Entonces, no es un recuerdo de nuestra condición mortal simplemente, sino es Dios que en su misericordia sale en nuestra búsqueda. Por eso el miércoles de ceniza es una oportunidad para renovar nuestro deseo de revisar nuestra vida, nuestra conducta, nuestro caminar y tratar de prepararnos dignamente para recibir a Cristo resucitado. Incluso el miércoles de ceniza es una oportunidad reconocida por un sitio protestante, fíjese, y lo voy a citar. Dice este pastor, me imagino que por esto lo han de haber corrido de su congregación, ¿verdad? Pero sí no sé. Pero dice, el miércoles de ceniza, así como la cuaresma, es observado por la mayoría de los católicos, las denominaciones ortodoxas y unas pocas denominaciones protestantes, puesto que la Biblia en ninguna parte ordena o condena tal procedimiento. Un cristiano tiene la libertad de decidir el observar el miércoles de ceniza o no. Si un cristiano se siente guiado por el Señor a observar el miércoles de ceniza o a vivir la cuaresma, el punto importante es tener una perspectiva bíblica. Es bueno arrepentirse de actividades pecaminosas. Es bueno identificarse claramente como un cristiano. Pero dice, no es bíblico creer en un Dios automáticamente que te bendiga en respuesta a una observancia ritual. Dios está interesado en nuestros corazones, no en nuestras observancias rituales. Inclusive, este pastor cita a Mateo capítulo 6, versos del 1 al 8. Así que, amigos católicos, recordemos que el miércoles de ceniza es el inicio del caminar, del paso de Jesús por el desierto, donde nosotros revisamos nuestra conducta interior y por medio de la ceniza reflejamos exteriormente este deseo interno de querer recibir a Cristo resucitado, como Pablo nos enseña en la primera a los Corintios, capítulo 5, versos 7 y 8. Así que debemos celebrar nuestra Pascua con el pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad, y no con la vieja levadura, ni con la corrupción de la maldad y la perversidad. Entonces, el miércoles de ceniza, ¿verdad? Ya vimos por qué se pone la señal de la cruz, por qué se utiliza la ceniza y por qué se pone en la frente. Entonces, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta o le seguimos. Le seguimos, padre, por favor, todavía no hay preguntas. Bueno, ahora, el origen de la ceniza en la Iglesia Católica. El miércoles de ceniza tiene sus antecedentes en la tradición judía. Para este pueblo la ceniza era un símbolo que representaba la fugacidad de la vida y el arrepentimiento de los pecados. Los judíos se cubrían el cuerpo con ceniza para demostrar que intentaban acercarse a Dios.
Esa costumbre fue adoptada por los cristianos, pero de una forma distinta a la actual. En la tradición bíblica, como acabamos de escuchar, la ceniza hace referencia a un sentimiento de humildad, particularmente delante de Dios. En consecuencia, cubrir la cabeza con ceniza era un signo externo de la actitud y los sentimientos de quien, reconociendo su indignidad delante de Dios, manifiesta su arrepentimiento. Sin embargo, no fue hasta el año 384 después de Cristo cuando se generalizó para todos los cristianos. En la actualidad, la tradición marca que los cristianos se impone una cruz de ceniza en la frente mientras se pronuncian las palabras del Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. O bien el texto del Génesis, recuerda que polvo eres y al polvo volverás. Por esta razón, este miércoles los católicos del mundo acuden a los templos católicos o a las catedrales para el ritual de la imposición de ceniza, y de esta forma inician un análisis de conciencia en varios aspectos, en cuanto a su vida personal, en cuanto a su práctica de fe y el arrepentimiento que se busca purificando el corazón para poder celebrar la Pascua. La ceniza representa un signo de humildad y le recuerda al cristiano su origen y su fin, y que la vida terrenal es temporal. Durante la Cuaresma, las personas de edad, desde los 18 años de edad hasta los 59, hacen ayuno. En caso de la abstinencia se refiere a no comer carne todos, y es obligatoria desde los 14 años de edad a los 60. Este periodo de la Cuaresma termina el Jueves Santo. Ahí terminan los 40 días. El Jueves Santo empieza el Triduo Sacro, que le llamamos, donde la Iglesia Católica conmemora la última cena en la que Jesucristo comió con sus apóstoles antes de ser crucificado el Viernes Santo. El Sábado Santo representa para los creyentes otro día de luto. Se recuerda el paso de Jesús entre la muerte y la resurrección. El domingo de Pascua concluye la Semana Santa, y en esta fiesta los cristianos celebran la resurrección de Jesucristo tras haber sido crucificado. Con esta celebración religiosa finaliza la Semana Santa para la fe católica cristiana. No sé si hay algún comentario, le seguimos. Está entrando una pregunta, padre, de Patricia, que dice así: ¿qué significa la ceniza? ¿Qué es Cuaresma? ¿Y desde cuándo comienza y cuándo termina? En alguna partida la contestó, ¿no? Bueno, el miércoles de ceniza comienza la Cuaresma, y la Cuaresma es un tiempo de gracia para prepararnos a celebrar la Pascua. La Cuaresma termina el Jueves Santo, porque el Jueves Santo comienza el Triduo Sacro, es decir, donde celebramos los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Sí? No sé si quedó contestada. Sí, quedó contestada. ¿No? Sí, la misma Patricia pregunta y dice: ¿los diabéticos cómo ayunamos o hacemos abstinencia? Ah, mire, ya somos dos. Somos muchos los azucarados. Mire, la norma es que las personas que estén sanas de su físico, tienen que observar la abstinencia todos los viernes de Cuaresma, desde los 14 años hasta los 60. Y el ayuno de los 18 años a los 60. Las personas diabéticas tienen que tener un régimen alimenticio por indicaciones del médico. Usted siga las indicaciones del médico. Hay un texto en el libro de la sabiduría donde dice: es voluntad de Dios que siga las instrucciones de tu médico. Así que usted no se preocupe, a usted no le llega la norma. Muy bien. No sé si quedó claro. Muy claro, padre.
Otra pregunta Es- dice Carmen, ¿aún los no católicos pueden recibir la ceniza? Si no, aquí el problema es el siguiente, o sea, no se trata de hacer como divisiones, puede hacerlo si la persona sí desea una conversión de corazón a Dios, lo puede hacer, si así lo desea, ¿no? Por eso, cuando se impone la ceniza, primero se hace una celebración de la palabra, se invita a los fieles a reflexionar. ¿Ah? Ya ve que antes cada quien llegaba y a la hora que llegaba y vámonos. Sí, No, pues así no va la historia. Tenemos que tomar conciencia qué es la ceniza, para qué es la ceniza y por qué la voy a recibir. claro. Así que no vale que, ay, tengo mucha prisa, pues yo les digo con mucha pena, me dice, ¿tiene usted mucha prisa? Pues venga después o cuando tenga tiempo venga. Claro. Me acaba de pasar una cosa muy, pues así simpática, ¿no? Porque los viernes tengo que ir a confesar a las colonias y bueno, a la que me tocó, pues ya llega un señor y dice, ¿me quiero confesar? Sí, ¿cómo no? Siéntese. Ya le digo, "Ay, María Purísima", dice, pues ya no sé ni cómo se responde. Ya le digo, ¿cómo respondo? Ajá. Digo, ¿cuánto tiempo hace que no se confiesa? Dice, hace 25 años, Wow. yo no debo nada. Digo, pues, entonces, ¿para qué viene usted a perder el tiempo, señor? A favor de retirarse, no hay problema. Ajá. Oye, por qué no? Pues si no debes nada, mira, aquí se acercan los que deben algo a Dios, tú no debes nada, pues ya ves. Y se acerca, digamos, el monaguillo, y así de una manera que, pues así se le ocurrió, toma una veladora, y entonces le dice el monaguillo, señor, dice, impóngame usted las manos porque usted es muy santo, no debe nada. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Claro. Pero bueno, entonces, pero de poder hacerlo, puede hacer. Muy bien. También Ahora una, sí, teniendo esa intención. claro. ¿Mm? También una persona que le comenta la diabetes dice, ay padre, tengo un ingenio azucarero. Sí, ya somos tres. Muy bien. Ya como les decía, pues, no, a las personas que están enfermas, obviamente, pues esta norma no es para ellos. Claro. Pregunta a Lice ¿Mm? también, padre, ¿uno debe de confesarse antes de recibir la ceniza? No. La ceniza es un sacramental, es decir, es una señal en donde Dios te otorga la gracia de que quieras arrepentirte de tus pecados. Ajá. A mí se me ocurrió aquí en la parroquia ahora hacer este tiempo de Cuaresma, el rito pues que del sacramento de la reconciliación, hacer una preparación en dos momentos. Digamos, vamos a suponer que las confesiones en una colonia son por la próxima semana el jueves Ajá. o el miércoles, ¿no? El miércoles. Entonces el lunes se invita a la comunidad, no se obliga, se invita a la comunidad a que tengamos una lección divina en donde veamos la riqueza del sacramento de la reconciliación. Que veamos que es un canal donde Dios manifiesta su perdón y su misericordia. Que como que le demos la valorización que tiene el sacramento, que no le hemos dado a veces por ignorancia, a veces por cosas que banales, lo que usted quiera. Pero ese sería el primer momento. Ese sería el lunes, por ejemplo. El martes vamos a emplearlo, se expone el Santísimo Sacramento y se hace un examen de conciencia. Se ayuda a las personas, ya y se me ocurrió y se hizo un examen de conciencia para los niños, otra para los jóvenes, otra para los adultos y otra para los casados. Entonces, ya
el tercer momento sería la confesión individual y la absolución individual. Y entonces comenzamos, ¿verdad?, con una liturgia penitencial, con cantos que nos ayuden, que nos animen a acercarnos a Dios, propios del tiempo de Cuaresma, ¿no? Ajá. Luego, acercar al penitente, ¿no? Tratarlo bien, recibirlo bien, que se sienta bien la persona, e iluminarlo con los textos bíblicos que tenemos y dejarle un texto bíblico para que lo piense, lo reflexione, esa va a ser la penitencia. Entonces, como que pienso que así la gracia de Dios en la persona que realmente tenga interés de acercarse a Dios, primero va a escuchar la grandeza del sacramento, para que se diga, hijo, de lo que me he perdido por guaje, ¿no? Claro. Ahora ya sé, tengo conocimiento, ahora sí voy a acercarme. Después, hacer un buen examen de conciencia, decir, híjole, yo esto y esto y esto y esto para mí ni siquiera lo tomaba en cuenta. Entonces, por eso es bueno, ¿verdad?, después de recibir la ceniza, cada persona irá durante estos 40 días reflexionando y viendo su vida diaria. Porque nosotros a veces somos tan conchas que pensamos que el pecado solo es robar y matar. Oye, pero maltratas mucho a tu esposa, o la esposa maltrata mucho al esposo, o el esposo y la esposa maltratan a los hijos, o los hijos nos peleamos unos con otros, o ni siquiera nos damos el buen día con los vecinos, qué sé yo. Tenemos que llegar a la delicadeza del Evangelio en ese sentido, ¿no? Claro. Entonces, por eso, en este tiempo de Cuaresma, que es un tiempo de gracia, tenemos que hacer 3 prácticas: la oración, el ayuno y la limosna. Entonces, en el Antiguo Testamento ya vimos muchos textos bíblicos de por qué se usa la ceniza, ¿no? Entonces, los cristianos católicos, al recibir la ceniza, queremos vivir este tiempo de gracia que es la Cuaresma para poder celebrar la Pascua, la resurrección de Cristo. Aquí se presenta un problema. Si yo no celebré la Navidad, es decir, si Cristo no nació en mi corazón, ¿cómo voy a poder celebrar la resurrección si no ha nacido? Pero precisamente la Iglesia, teniendo presente la misericordia de Dios, nos invita en este tiempo a prepararnos para celebrar la Pascua, ¿no? Claro. Entonces, por eso yo insisto, tenemos 40 días desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo, ¿no? Sí. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, padre varias. Comenta, Kelly pregunta, ¿de dónde se obtiene la ceniza? Bueno, la ceniza se obtiene de las palmas benditas del Domingo de Ramos anterior, o bien hay algunos lienzos que se utilizan en la liturgia eucarística, por ejemplo, los manutergios, los corporales, los purificadores, que debido al uso se van deteriorando. Entonces también eso se quema para obtener la ceniza. Ahora, para poder, o alguna imagen, algún cuadro que está muy deteriorado, entonces eso se quema para obtener la ceniza. Ahora, ¿cómo se obtiene la ceniza para que tome ese color? Pues mire, en un tubo de albañal de esos de cemento, que antes había, ya ve que ahora hay puro de plástico, pero antes había tubos de albañal, ¿se acuerda de ellos? Sí, sí, sí. Bueno. Sí, sí, sí. Sí. Bueno. Entonces, dentro de ese tubo se coloca lo que va a ser quemado. Se tapa con una charola o con un pedazo de fierro o algo en la parte de arriba, y solamente en la parte de abajo del tubo se hace un agujero para que esté entrando el oxígeno. Yeah. Así toma la coloración la ceniza de un color negro. Vaya. Bueno, Entonces ¿qué más? es todo un rito ahí también, padre. Sí.
Godoki y Norma hacen una pregunta similar. Godoki dice ningún tipo de carne y Norma dice padre, miércoles y viernes durante la cuaresma no se come carne, ¿verdad? Eso incluye el pollo y el pescado. A ver, vamos a hablar de personas sanas, que estén saludables. A esas personas la iglesia les invita a que hagan el ayuno el miércoles de ceniza y el viernes santo. Nada más. Y todos los viernes de cuaresma es la abstinencia de carnes rojas. Ahora, se recomienda que el miércoles y el viernes santo se consuma pescado. Entonces, en realidad no es mucha penitencia, ¿verdad? Más bien es como deleitar un poco. Por eso se supone, por ejemplo, en mi caso como párroco, tengo que invitar a algunos pobres de mi comunidad a que conmigo compartan el miércoles de ceniza y el viernes santo. Entonces les mando a hacer un caldito de camarón, un pescadito y comen aquí con un servidor. Bueno, es tratar de que sea un signo, un símbolo de que hay muchas personas que no se pueden dar, ahora sí que el lujo de comer pescado porque está caro. Claro. Pero el que lo pueda hacer puede invitar a uno que no pueda darse ese lujo, ¿no? Uh-huh. No sé si haya otra. Entonces, el pollito y todo eso no. Okay. Estamos hablando de personas sanas. Claro. Las personas enfermas tienen que seguir las indicaciones de su médico. Y si tienen una dieta específica, sígala, no pasa nada. Okay. Sonia pregunta, ¿qué determina la fecha de la cuaresma? Pregunto porque la fecha no es fija, siempre cambia. Sí cambia porque tiene que ver con los solsticios, ¿no? Pero esa es como una explicación más bien del calendario urbaniano, Okay. que sería más largo explicación todo eso, pero si quieren también lo vemos, ¿sí? Porque es larga la explicación, pero lo vemos con todo gusto. Perfecto. Y vemos por qué es variable o por qué no siempre es la misma fecha. Claro. Porque a veces cae en febrero, a veces empieza en marzo y termina en abril, ¿no? Así es. Marianela desde Costa Rica dice, padre, una pregunta aquí en Costa Rica donde vivo, recuerdo que la cruz de ceniza me la ponían en la cabeza y no en la frente. Bueno, el problema es decir, aquí en México yo estoy tratando de buscar explicaciones para aquí, pero si se la ponen en la cabeza no hay problema, está bien, okay. Es en la cabeza y okay. La frente es parte de la cabeza, ¿no? Sí, claro, lo que decía la pierna derecha y pierna izquierda, ¿no? Exactamente. Muy bien. Natalie dice, quiero comenzar mis ayunos, ¿debo estar en la gracia para ellos, o sea, confesarme antes de esto? No necesariamente. Tenemos toda la cuaresma para prepararnos a hacer una buena confesión. Debemos de darnos la oportunidad de instruirnos. Me imagino que en su parroquia a la que pertenezca cada una de las personas que me escucha, debe promover algo el párroco para tener conocimiento de este tiempo de gracia que es la cuaresma. Y una de esas cosas es el hablarle a las personas de la riqueza del sacramento de la reconciliación. Cuando nos demos cuenta de la riqueza de experimentar el perdón y la misericordia y vivirla en nuestra vida y darnos cuenta que a pesar de nuestros pecados anteriores, pocos o muchos, cada quien lo sabe, y decirle, sabes, yo te perdono, nos dice nuestro Padre Dios, a través pues del ministerio sacerdotal, pero es Dios el que te está perdonando, te está recibiendo otra vez como su hijo. Y sucede lo que dice el texto del capítulo 15 del Evangelio de Lucas, ¿no? Regresa el hijo pródigo, no dice el papá viene todo sudado, está pestoso, no, lo abraza y le dice el hijo, mira, ya no me trates un hijo. El padre no hace caso de eso. El padre dice, traigan el anillo, pónganle su dedo, traigan sandalias y póngaselos. O sea, lo recibe hasta con una fiesta.
Eso es lo mismo que pasa en la reconciliación. Yo dijera que si tiene oportunidad de confesarse antes de empezar el ayuno, qué bueno. Pero si empieza a hacer sus ayunos y a la mitad del tiempo cuaresmal se acerca a la confesión, sería mucho mejor, porque todos esos ayunos Dios va dando gracias para que uno haga una buena confesión. Bueno, esa es una sugerencia, ¿verdad? Claro, así es, padre. Pues bueno, le pregunta también cómo se debe preparar uno para el ayuno y cómo debo de ofrecerlo y cómo podemos ayunar los días obligatorios. Bueno, ya gran parte explicó, ¿no, padre? Bueno, simplemente la iglesia nos pide que ayunemos el miércoles de ceniza y el viernes santo. Ahora, el ayuno nos lleva a una espiritualidad de evangelio. No solo ayunamos por pedir X o Z gracia. Bueno, tomemos el texto del evangelio del día de hoy en la misa, ¿no? Donde este padre de familia se acerca y le dice a Jesús que si puede hacer algo. Y Jesús le responde, ¿qué es eso de que si puedes? Todo es posible para el que tiene fe, dice Jesús. Y aquel hombre contesta entre lágrimas, Señor, sí creo, pero dame la fe que me falta. Entonces fíjese cómo aquí se da como dos milagros. Uno es que aquel hombre recibe el don de la fe, porque su hijo lo acercó a Jesucristo. Y en atención a la fe de esta persona y a que aquel niño acercó a su padre a Dios, recibió la salud. A veces hay que reflexionar un poco más para darse uno cuenta de muchas cosas bellas que nos dice el Evangelio, pero nosotros pasan de noche. Sí. Entonces, tomando este ejemplo, ¿no? El ayuno es eso. Es decir, Señor, me pongo en tus manos para que tú me des la fe que necesito o las gracias que necesito. Pienso en este momento en los luchadores. Un luchador necesita mucha fe, claro, mucha esperanza, mucha caridad y mucha paciencia y perseverancia. Sí. Entonces, eso hay que pedirlo, claro, porque son dones que Dios regala si se lo pedimos, ¿no? Ahora, el ayuno no es para que yo le pida mis cosas. El ayuno es para que yo me purifique y vea con los ojos de Dios, con ojos de evangelio, la situación por la que estoy pasando. Claro. Así es. No sé si me explico. Sí, muy claro, padre, muy claro. Por último dice, la misma Patricia dice, padre Barajas, ¿cómo perdonarme? Yo siento que he perdonado a mi esposo y a la OM, pero yo no me he perdonado por haberlo tenido en un pedestal que no se merecía. Bueno, mire, yo creo que es más que un problema de fe, es un problema humano. Es decir, a veces nosotros idealizamos a la persona y nos hacemos como una especie de castillo de naipes y nosotros nos imaginamos y hacemos muchas perspectivas acerca de la persona. Y lógicamente cuando nos falla se derrumba todo. Yo más bien diría que es un caso en donde uno tiene que aceptar que uno hizo falsas perspectivas de la otra persona. Es doloroso, sí, pero hay que aceptarlo porque si no, no nos podemos mover de ahí. Ahora, quiere decir que entonces el corazón está lleno de resentimiento. Por eso no se puede perdonar. El resentimiento es como basura en el corazón. Yo no creo que ninguna persona humana y tampoco no creo que ningún luchador se anime a coleccionar basura en su recámara o a dormirse entre la basura. No creo.
Pues es que los resentimientos son basura en el corazón, no nos deja crecer, no nos deja ser nosotros. Así que yo le diría a esta persona que el problema no es de fe, es un problema humano. Si yo me hago perspectivas de una persona que no prese ni la O por lo redondo. Entonces, la culpa es de mi visión que yo tuve. Yo más bien diría que piense, si eso le hace daño y no lo deja crecer, ¿para qué quiere eso en su corazón? Más aún, profundizando un poco más, yo invitaría a los luchadores a que en este tiempo de Cuaresma se pregunten, ¿cómo es mi oración? ¿Soy una persona más comprensiva, más humana? ¿Ahora sé amar más? Porque si no he crecido, algo no está funcionando. Claro. Y entonces yo invitaría a que recordemos el texto de Mateo, que dice, cuando quieras orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta, y ahí en lo secreto, tu Dios te llamará. En otras palabras más sencillas todavía, nosotros tenemos que orar y buscar a Dios en nuestro propio corazón. No afuera de nosotros, adentro. San Agustín en su proceso de conversión dice, te buscaba con desesperación fuera de mí en la belleza de tus criaturas. Y tarde me di cuenta que tú estabas dentro de mí, hermosura soberana, tarde te conocí, tarde te amé. Me parece que tenemos que escudriñar en nuestro corazón la presencia de Dios. Bueno, ¿qué otra cosa por ahí? Lilian pregunta, padre, sé que hay diferencia entre ayuno y abstinencia. ¿Podría explicar más a detalle en qué consiste cada uno? Bueno, mire, la abstinencia es abstenernos de comer alguna cosa que no sea demasiado golosa para nosotros. Los diabéticos, por ejemplo, pues ya no podemos comer nada dulce porque si comemos, pues así nos va. Claro. Ya no podemos ir a unas carnitas, no, ya no podemos comer fritanga y media, no, ya no podemos. Si lo hacemos, nosotros mismos nos estamos envenenando. Claro. Ya no podemos echar chupe, pues ni modo, ya no se puede, ¿no? Claro. Entonces, pero a lo mejor una persona sana puede abstenerse no solo de comer carne, puede abstenerse de tomar un refresco, puede abstenerse de tomar un chocolate, puede abstenerse, es decir, negarnos a nosotros mismos de aquello que sí nos gusta. Claro. No sé si queda claro. Sí, muy claro. Incluso alguien comentaba que hasta del teléfono, ¿no? A veces hay exceso. También, claro que sí. ¿Ah? Ayuno es que no solo se trata de dejar de comer, se trata de que dejemos algún vicio, de que dejemos algún problema que no está bien, ahora sí que no está bien clarificado. Pongo un ejemplo. Mi problema es el que no soy tolerante. Ya identifiqué el problema. Claro. Pues voy a trabajar sobre él. Entonces, ¿de qué voy a ayunar? De estar jeringando al prójimo, ¿no? Claro. Por poner un ejemplo, ¿no? ¿Cómo ve? Sí. Bueno. Sí. Muy bien, padre. Pues muy bien. Sería hasta ahorita ya todas las preguntas, padre. Un tema muy completo, de verdad, ¿no? Y mucho por qué hablar. Si gustan, el próximo lunes, si les parece, ¿Sí? vemos lo referente a la oración, al ayuno y a la limosna.
Perfecto. dentro de la cuaresma. Ok. ¿Cómo ve? Sí, por supuesto, padre. Sí. Ajá. Y bueno, pues agradezco mucho la atención de las personas que nos hacen favor de escuchar, ¿no? Igualmente. Y pues siempre los voy a tener en mi oración para que ustedes también oren por mí. Amén, así es. Padre Barajas, pues le queremos de verdad enormemente y muy agradecidos con usted por todo el apoyo que siempre brinda este ministerio y sobre todo pues por todo este tiempo que nos da, Padre, ante todas sus ocupaciones parroquiales. De verdad, muy agradecidos con usted, Padre, de todo corazón, ¿eh? No, gracias a ustedes que me escuchan y ya tienen todos esos textos bíblicos Sí. para que por favor se los envíe a todos los luchadores. Así es. Yo creo que algo nos tiene que decir Dios, ¿no creen? Claro, contamos de puras citas bíblicas, 43 puras citas bíblicas, más todo lo que comentó del catecismo de la iglesia. Entonces yo creo que habla suficiente, ¿va? Pues, yo creo que sí. Pues sí, gracias. Y bueno, muchas gracias, Gracias a usted, por padre. escucharme. Gracias a usted. Lo queremos, Padre Barajas. Que Dios le bendiga y estamos en contacto. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. Ándale, gracias a usted. Que pasen buenas noches. Bendiciones, Padre Ándale, que Barajas. Dios los bendiga. Igualmente. Bye. Adiós, padre. Bye. Adiós. Bye. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, ahí está una plática que como siempre ha sido de gran bendición, ¿verdad? De gran bendición. 43 citas bíblicas. Sacamos, las voy a copiar y el día de mañana la voy a poner en nuestro canal de YouTube, ¿ok? Lo voy a poner en nuestro canal de YouTube para que las puedas ver. ¿En qué parte de nuestro canal de YouTube? Vete a lo que es, por si no lo sabías, ve a la sección de comunidad en nuestro canal de YouTube, Jesús Salvando Matrimonios y Familias, y ahí ponemos todos los días imágenes, ponemos una promesa bíblica y después de la promesa bíblica ponemos un texto relacionado a la restauración matrimonial, lo acompañamos de una imagen. La imagen de hoy está muy interesante, lo puedes ver si me tienes en WhatsApp. Ve mi estado, es una imagen muy interesante, a mí me llamó mucho la atención, los textos los puso mi esposa Clau y tu servidor, ¿verdad? Y o ver en Facebook, en nuestro canal de Facebook, Jesús Salvando Matrimonios y Familias, y en mi Facebook también está esta imagen. Entonces todos los días a las 8, entre 8 y 9 de la mañana, se colocan estas imágenes, ¿verdad? También un video, y el día de mañana voy a poner un video. Bueno, hicimos, hoy como te dije, tuvimos la plática con Monseñor Alfonso Miranda, que es el obispo encargado de la dimensión familia, ¿verdad? Y bueno, ahí lanzamos una pregunta, un comentario más bien sobre las redes sociales, el cual recibió muy bien Monseñor Miranda. Y bueno, pues ahí estamos, vamos a trabajar y estamos trabajando muy pegados de la mano de la pastoral familiar, de la dimensión familia a nivel nacional. Esa junta es a nivel nacional, la primera que se hace del año. Así pues que muy contentos, de verdad, muy contentos, pues por toda esta bendición que hemos logrado. Jesús Salvando Matrimonios y Familias está reconocido, como tú ya lo sabes, aquí en nuestra ciudad por nuestro arzobispo de Yucatán, nuestro querido arzobispo Gustavo Rodríguez, a quien muy pronto, muy probablemente vamos a ser recibidos otra vez en audiencia, ¿verdad? Por su obispo auxiliar Pedro Miranda, quien conocemos también y ya conoce el ministerio. Acaba de integrarse un nuevo obispo auxiliar, perdón, no recuerdo su nombre, una disculpa. A nivel nacional, pues estamos en la dimensión familia con Monseñor Miranda, como ya lo dije, el año pasado, está cumpliendo un año, precisamente ahora en enero, ya de ser nombrado pues en este trienio para ser el encargado pues de la dimensión familia. Creo que son trienios, ¿verdad? Entonces, pues bueno, pues estamos como iglesia más que trabajando, más que aceptados, ¿verdad? Gracias a Dios. Y todo, pues, si lo hemos dicho, mira, si estamos viendo tantas restauraciones matrimoniales, tantas conversiones, y si tú te das cuenta, aceptados, gracias a Dios por nuestra iglesia, como católicos que somos, muchos lo saben también, bueno, hay mucho hermano evangélico que ha sido acogido, hermanos judías mesiánicas también, esposas de musulmanes, ¿no? Y bueno, pues tenemos esta diversificación que incluso nuestro arzobispo Gustavo ha dicho, tengan apertura, ¿verdad? Para otras, un tanto de ecumenismo, ¿verdad? Para que otras personas también puedan conocer esta opción de Jesús Salvando Matrimonios y Familias. Así que todo esto, por supuesto, suma, todo esto cuenta y, sin lugar a dudas, cuenta la bendición
de tu ofrenda. ¿Por qué la bendición de tu ofrenda? Porque bueno, mi esposa Clau, tu servidor, trabajamos de tiempo completo para este ministerio, tú lo sabes. Al igual pues que hay mucha gente que trabaja aquí con nosotros, ¿verdad? En todo esto que estamos haciendo, porque hay que subir hermanos a batallones, ahora ya se ingresan a regionales, y bueno, todas las asesorías que en tiempo podemos dar, en fin, todo un trabajo completo. Todo lo que subimos a Facebook, a YouTube, los videos, pues no se hacen solos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ¿cómo lo logramos? Gracias a tu apoyo de ofrenda que permite que podamos trabajar. Por eso nosotros bendecimos grandemente a todo aquel hermano y hermana que nos hace llegar su ofrenda de gran manera. ¿Por qué? Pues porque es eso, ¿verdad? Como a través de la bendición de la ofrenda, pues podemos trabajar de tiempo completo. No pudiéramos llegar a tantas personas si no pudiéramos hacer tanto de lo que se ha hecho, si no es porque gracias a ti, mi hermano y mi hermana, que nos apoyas con esta bendición. Y mira, ya lo dije, pues contamos también con la aceptación de la iglesia a nivel nacional. Es una bendición de verdad, no todos los ministerios que nos han acogido bien, que por cierto, déjame decirte, hemos sido invitados, te vamos a dar la fecha, hemos sido invitados para dar una plática temática de 40 minutos, 45 minutos, ¿ok? Ya te estaremos invitando para que apoyemos todos a Jesús Salvando Matrimonios y Familias con el tema que vamos a preparar mi esposa Claudia y tu servidor, donde estamos ciertos y seguros va a ser un tema de gran bendición. Lo vamos a preparar, pensamos que va a ser en abril cuando expongamos, ¿verdad? No lo que es Jesús Salvando Matrimonios y Familias, porque eso ya lo expusimos. Ahora un tema, uno de los temas esenciales que, de los cuales habla el ministerio. Así que bueno, pues lo llevaremos a cabo a través del canal de la Dimensión Familia. Estamos pensando que por ahí de abril. Así que bueno, pues, queridos hermanos y hermanas, el día de mañana te esperamos 9 de la noche en punto, 9 de la noche en punto, en un programa de Bienaventurado a Bienaventurado. El día de miércoles probablemente no podamos tener el programa. Te pido una oración, por favor. Mi mami se puso muy malita en la madrugada de hoy. Muy probablemente viaje a la Ciudad de México para estar allá. ¿Ok? Ya muchos la conocen. Tiene 89 años, recién cumplidos. Estuvo un mes aquí en nuestra casa, ahora en diciembre y enero. Y pues bueno, se puso muy, muy malita, está hospitalizada. Te pido una oración por mi mamá, se llama Lili. Te lo voy a agradecer, mi querido hermano y hermana, que pues puedas dirigir una oración por mi mamá, se llama Lili. Entonces, quizá, dependiendo cómo siga, es muy probable que el miércoles esté viajando a la Ciudad de México, ¿verdad? Y no sé cuándo regrese. Así que, bueno, pues el tiempo que no esté, probablemente no pueda hacer programas. Así que contamos con su apoyo, por favor, y ya te estaremos avisando el día de mañana. Vámonos, mi querido hermano, vámonos, mi querida hermana. En Dios confiamos que todo está bien y ánimo para ti también donde quiera que estés. Y nos vemos el día de mañana, martes 21 de febrero. Que Dios te bendiga. Buenas noches a todos, a todas. Hasta mañana. Adiós.